El partido de Argentina versus Francia fue una tremenda locura. ¿Quién no sufrió con ese tiempo complementario, con los empates, incluso con esos penales? Dejé registrado en tiempo real todo lo que me iba pasando, la ansiedad, el miedo, la alegría, en una hoja de papel. Te invito a que recorramos 5 puntos fundamentales de la ansiedad y sus signos gráficos. Para comenzar, podríamos hacer una pequeña diferencia entre lo que es el miedo y la ansiedad, porque son términos que tienden a confundirse bastante. El miedo es una emoción primaria, al igual que la alegría, la tristeza, el enojo, el asco y la sorpresa. Estas emociones primarias vienen con nosotros desde que nacemos, y si bien la sociedad puede matizarlas un poco, todos vamos a sentir lo mismo interiormente, o los procesos biológicos van a ser los mismos en nuestro interior. Las emociones son corporales, y como decía el doctor Rossetti, no hay emoción sin cuerpo. Es decir, primero la emoción aparece en el cuerpo y luego llega a nuestra neocorteza cerebral, haciendo que se generen pensamientos y acciones desde nuestra mente. Para entender cómo es el miedo y qué es lo que provoca en nosotros, entremos a el cerebro. El cerebro está dividido, la teoría del cerebro triuno nos habla de 3 cerebros dentro de uno, es decir, el cerebro reptiliano encargado de nuestra parte más primitiva, como la respiración, el dormir o el sentir hambre. Luego tenemos el sistema límbico encargado de las emociones, entre otras cosas, gracias a la amígdala cerebral. Y recubriendo todo eso se encuentra nuestra neocorteza cerebral, que es la encargada de los pensamientos, el raciocinio, entre otras cosas. Para hacerlo simple, vamos a lo que es la amígdala cerebral. Aquí se despiertan nuestras emociones. Y una de las emociones más fuertes es el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo nos protege. Gracias al miedo hemos sobrevivido como especie humana, porque nos aleja de aquello que es potencialmente peligroso. Cada vez que vemos algo que nos genera miedo, tendemos a huir o a quedarnos paralizados, porque son 2 mecanismos naturales del ser humano que lo protegen de eventos que podrían ser catastróficos. De aquí sale la ansiedad. La ansiedad no es una emoción. La ansiedad también se siente en el cuerpo como las emociones, pero tiene más un proceso mental y es aquel miedo subjetivo a algo que está por venir. Todos sentimos ansiedad en algún momento de nuestras vidas. El tema es cómo llevamos esa ansiedad y qué herramientas o qué mecanismos tenemos para poder sobrellevarla. Ahora centrémonos en esa ansiedad que sentimos al momento de escribir, por algo. Puede ser porque esté obligado a escribir una carta, puede ser que mi grado de ansiedad sea alto porque estoy por realizar una actividad que me generan estos miedos subjetivos, y en este caso te voy a mostrar mi altísimo grado de ansiedad mientras miraba los penales a punto de que Argentina fuera campeón del mundo o se perdiera la copa. El primer punto del cual podemos hablar es la velocidad del escrito. Si ustedes observan arriba de todo, mi escritura es pausada, no es una escritura extremadamente rápida, habitualmente escribo de una manera muy normal entre lo lento y lo rápido. Es decir, cierro los óvalos, cuido la forma de la letra, pero ¿qué me pasó hacia el final de la carta? Mientras mi ansiedad subía por los goles y por estos penales, mi escritura se iba volviendo completamente ilegible. La velocidad empezó a acelerarse, por lo que ya no cuidaba la forma de las letras, ya no cerraba óvalos y cada vez mi escritura se volvía más estirada. Esto es un claro síntoma de que la ansiedad me estaba ganando. Cuando sentimos ansiedad, en nuestro cuerpo se libera tanto el cortisol como la adrenalina, que es un proceso químico que se libera en nuestro cuerpo para la corrida, para la huida o para quedarme paralizado. Esto de que nos cuida, ¿no? A medida que pasaban los goles, más adrenalina tenía en mi cuerpo y más cortisol se generaba en mi organismo. Eso hizo que la velocidad de mi escrito se acelerara. Otro punto fundamental que podemos observar, del cual no es habitual en mí, son los fantasmas. Los fantasmas son espacios que quedan entre lo último que escribimos y el margen derecho de nuestra escritura. Esos fantasmas nos hablan de ansiedad, de un miedo al futuro, si tenemos en cuenta a la teoría de Max Pulver, que a la derecha está el futuro y a la izquierda el pasado. Las personas que habitualmente generan fantasmas, estos espacios que a veces son exagerados
o luego de un punto y aparte, o porque no puede llegar su escritura a la derecha, haciendo un movimiento brusco de comienzo nuevamente en la izquierda sin que sea un punto y aparte caligráfico. Estas personas están muy cargadas de ansiedad. Hay mucho miedo hacia aquello que está por venir. En este caso, como les comentaba, no es habitual en mí cuando escribo de manera tranquila, sin ninguna carga de ansiedad. Y aparecieron, no podía escribir un texto fluido, aparecían oraciones sueltas. Esto era porque mi cuerpo nuevamente estaba cargado de ansiedad. Al haber una liberación de adrenalina en nuestro cuerpo cuando hay ansiedad, podemos notar que cuando tenemos esa carga de ansiedad o de miedo, nuestro cuerpo tiembla y esto es un mecanismo natural. El cortisol y la adrenalina van a hacer que a nuestras manos vaya más sangre, es decir, a nuestras extremidades, porque nos está preparando para correr o para luchar. En este caso vamos a notar que hay más presión y aparecen más temblores, algo que tampoco es habitual en mí. Y acá podemos observar uno que es bastante clarito. Mi escritura habitual es de manera recta, es decir, que se genera un ángulo casi recto entre la base de mi escritura y mis ejes, las letras que van hacia arriba como la T, la D, la H, la B larga, y las letras que van hacia abajo como la G, la Q, la P, entre otras. Esos ejes, que se llaman ampas y jambas, generalmente en mi escritura están cerca de los 91-92 grados, lo que se considera una escritura recta. Pero ¿qué pasó aquí? Mi escritura empezó a girar hacia la izquierda levemente y a veces casi imperceptible. Aquí les dejo uno para que ustedes observen. ¿Qué significa? En la ansiedad hay más retraimiento. Queremos evitar aquello que está delante nuestro que nos genera esa gran carga de ansiedad y de miedo. Por lo que la escritura se vuelve más sinistrógira, se vuelve hacia la izquierda, evitando ese contacto con aquello que está enfrente nuestro que nos genera este movimiento interno y también estos pensamientos catastróficos propios de la ansiedad. Entonces, la escritura sinistrógira es otro de los puntos fundamentales a la hora de ver la ansiedad. Y el quinto punto propio de la ansiedad es dejar de cuidar las formas de nuestra escritura. Antes les contaba que la rapidez hace que nosotros perdamos la forma. En este caso, dejé de prestarle atención a los puntos de aparte, dejé de prestarle atención al cuidado de mi escritura, dejé de prestarle atención al cierre de mis óvalos y empezó a ser una escritura totalmente desprolija, descuidada e incluso aparecen los filiformes. Los filiformes son movimientos sumamente rápidos que se generan cuando las letras se empiezan a mezclar en un solo trazado. Bueno, esto es lo que me pasó a mí mientras escribía y veía que Argentina se estaba acercando a la Copa del Mundo y ser campeón. Recordá que la grafología nunca analiza signos aislados, sino que siempre los analiza bajo un contexto gráfico. Si vos querés saber más sobre tu ansiedad o tus miedos en la escritura, te recomiendo que busques un profesional de la grafología para que pueda orientarte en este proceso de análisis y que pueda ver un todo y analizar de manera correcta y eficaz. Esta es mi experiencia en cuanto a la ansiedad frente a algo que era concreto. Pero no siempre nuestra ansiedad tiene que ver con algo concreto. A veces no podemos explicarla y no sabemos qué hacer con esto que nos pasa. Por eso, si crees que sufrís de ansiedad, te recomiendo también que veas a un profesional de la psicología para que pueda ayudarte. Los síntomas te los dejo más abajo. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Gracias por mirar. Chao.